Licencia, soberano Señor sacramentado. Bueno, hoy no tenemos a Irene que nos ayuda con los cantos, ¿verdad? Pero venimos a rezar y por lo tanto, Señor, venimos ante tu presencia con nuestras flaquezas, debilidades y tal cual somos, ¿no? Lo importante es que abramos el corazón en este rato de oración. Y vamos a hacerlo como hacemos cada jueves con la lectura de este domingo. Vamos a rezar con la segunda lectura, que es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Dice así: Hermanos, los que estáis en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros, en cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a nuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Bueno, a veces San Pablo se pone un poco teológico, ¿no? Y resulta un poco raro a veces rezar con él, pero lo que dice en esta lectura es fácil de rezar, ¿no? De sacar de aquí tema de conversación con Dios. Fijaos, empieza diciendo: los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven sujetos a la carne, los que están en la carne, no pueden agradar a Dios. Pero dice, pero nosotros estamos sujetos al Espíritu. Bueno, a lo mejor estamos sujetos a la carne, ¿verdad? En esta cuaresma que cada uno estamos viviendo, seguro que muy intensamente, en el fondo, estas prácticas penitenciales de la cuaresma, ¿qué son? Pues para vencer las esclavitudes de nuestra carne, ¿verdad? Todo aquello que tira de nosotros para abajo y que solo cuando uno empieza a vivir esas prácticas penitenciales se da cuenta entonces y dice, ¿qué esclavo soy? ¿De cuántas tonterías soy esclavo? Y por lo tanto, pues como dice San Pablo, ¿no? Los que están sujetos a la carne es que no pueden agradar a Dios, porque están esclavos. Solo los libres pueden agradar a Dios, solo los libres pueden darle gloria. Por eso, Señor, queremos ser libres, ser del Espíritu y no de la carne. Pero cuando uno ve un poco más la Escritura, San Juan, hay un momento en el que habla de la carne. Y entonces San Juan dice que hay 3 enemigos del alma. Dice San Juan: el mundo, el demonio y la carne. Son 3 enemigos del alma, ¿no? San Pablo solo cita la carne, pero son estos 3. El mundo, podemos decir, los que están sujetos al mundo no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa estar sujetos al mundo? ¿Verdad? ¿Cómo poder delante de Dios reconocer si eso nos ocurre? Si somos esclavos, ¿no? Pues bueno, al mundo se le vence aprendiendo a valorar las cosas como las valora Dios. Es decir, el mundo nos presenta muchas cosas, ¿verdad? Y a veces pensamos que el mundo es lo único importante, ¿no? Y nos quita mucha paz, ¿no? Yo os voy a confesar, como es una debilidad mía, la puedo confesar, las virtudes no, porque eso es vanidad, pero las debilidades se pueden confesar, que no importa nada, ¿no? El martes cambiamos los altavoces de la parroquia y llevo 2-3 días obsesionado con los altavoces. Pues vivo apegado al mundo, ¿verdad? Y entonces uno está celebrando misa y está pendiente de los altavoces. Y dice, qué horror, Señor. Quiero estar libre, quiero ser del Espíritu, quiero concentrarme en ti. Bueno, pues esta tontería que os comparto, seguro que te pasa, ¿no? Que estás en misa y dices, pero vaya chorradas que estoy pensando ahora mismo, ¿no? Vaya cosas del mundo en las que estoy pensando. Porque a veces vivimos sujetos del mundo, esclavos del mundo, sin darnos cuenta, sin aparentemente, ¿no? Pensar, no, yo soy muy libre, ¿no?
pues vives muy esclavo. A veces puede ser el dinero, ¿verdad? No hace falta que seamos ricos, sino a veces precisamente porque ando justito, estoy muy obsesionado con mi dinero y eso hace que piense mucho en ello. Y no es lo que Dios quiere, ¿eh? Por eso nos habla Dios de la pobreza, como diciendo, esa es una gran libertad, ser pobres, ¿no? O a lo mejor lo que me preocupa es los honores, ¿no? Es que mis hijos no me llaman, es que en mi trabajo nadie me reconoce. Entonces vives pendiente del mundo, de lo que el mundo piensa de ti. Por eso, Señor, el mundo es un enemigo del alma. Tú, Señor, lo creaste, nos dice el Génesis, y todo era bueno. Y el mundo es buenísimo, pero puede ser un enemigo. Por eso hay que estar como alerta, ¿verdad?, para salir de este mundo. Porque ¿qué es lo que provoca el mundo en nosotros? Provoca angustias, provoca miedos, provoca preocupaciones. Esto es lo que ofrece el mundo. Y cuando estamos sujetos al mundo, estas son nuestras consecuencias, ¿no? Padre, es que últimamente estoy muy preocupado, no puedo dormir. Pues ¿qué necesitas? Rezar. Necesitas encontrar paz. Necesitas aislarte del mundo, porque el mundo solo provoca en ti esas cosas. El mundo, primer enemigo del alma, nos dice San Juan. El segundo es el demonio. Quien está sujeto al demonio no puede agradar a Dios. Eso es facilísimo de entender, ¿verdad? Pero ¿el demonio en qué consiste? El demonio se sirve del mundo y de la carne para tentarnos. Por eso cuando San Juan habla del demonio, lo que está hablando es pues de esas tentaciones, en su multitud de variedades que el demonio nos provoca. Y por eso el demonio es peligroso. Y las tentaciones, ¿qué hay que hacer? Pues por eso rezamos, ¿no? Y por eso en Cuaresma hacemos examen de conciencia, para descubrir las tentaciones. Porque Dios a cada uno nos tienta de un modo distinto, pero nos tienta. Y santos no somos. Por lo tanto, el demonio está, dice, no me acuerdo qué libro de la Escritura, no dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Imaginaos, ¿no? Un león ahí tal. Y San Agustín creo que era el que decía que quien reza, en cambio, consigue encadenar a ese león rugiente y por lo tanto impedir que pueda devorarnos. Por eso, ¿cómo se le vence al demonio? Con oración, con sacrificio. Lo decías tú, Señor, ¿verdad? Cuando no podían expulsar tus discípulos a algún demonio, decía, este demonio solo se expulsa con oración y sacrificio. Por eso, pues qué importante, ¿no? Hoy en día, hablar de sacrificio parece hablar de una cosa medieval, a veces, ¿no? Y no es medieval, es una cosa muy actual, porque Dios se sirve de nuestro sacrificio para vencer, ¿no? Para derramar su gracia en nuestra batalla frente al demonio, frente a esas tentaciones. Y el tercer enemigo del alma, nos dice San Juan, es el mundo, el demonio y la carne. ¿La carne a qué se refiere San Juan normalmente? Pues a las tentaciones de impureza de nuestro cuerpo, ¿verdad? La carne, ¿no? Lo más físico. También habla de la gula, ¿no? Pues se refiere a esto. Y es verdad que el mundo en el que vivimos pues no nos lo pone fácil, ¿no? Continuamente en toda serie, televisión, no sé qué, pues te saltan ahí imágenes, ¿no? Ahora que llega la primavera, pues uno dice, a ver qué anuncios publicitarios me ponen, ¿no? Porque todo vale, parece. Por eso, pues vivir la pureza también nos ayuda a crecer en nuestra alma, a crecer en nuestra vida interior. Por eso empieza San Pablo, ¿no?, esta carta diciendo, este trozo que hemos leído, los que están sujetos a la carne no pueden agradar a Dios. Y nosotros queremos hacer lo segundo, ¿verdad?, que dice San Pablo. Pero vosotros estáis sujetos al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Vivimos sujetos al Espíritu. Es decir, vivimos esclavos
del Espíritu. ¿Y esto qué significa? Que en el fondo vivimos esclavos del amor. Esta es nuestra gran esclavitud, bendita esclavitud. Pero así tiene que ser, ¿no? Y que realmente en misa, en vez de pensar en los altavoces, esté pensando en mi hermano, en ofrecerle la misa, ¿no? Pues este que hoy ha sido su cumpleaños, pues Señor, te lo encomiendo. Este que está en el hospital, Señor, te lo ofrezco en la misa, ¿no? Y entonces uno dice, ¿me he distraído de misa? No, porque he vivido esclavo del Espíritu. He vivido realmente esclavo del amor. Y por eso la misa ha sido ungida, o mi oración ha sido ungida, porque realmente el Espíritu ha habitado en mí, en ese rato de oración. Hay que vivir del Espíritu. Es curioso, ¿no? A veces pasa gente muy buena que cuida a su padre o a su madre, ¿no? Cuando ya están muy mayores y están esclavos del amor, ¿no? Porque están casi 24 horas acompañándoles. Y cuando fallecen, pues te viene aquí a la parroquia, ¿no? Padre, es que no sé qué hacer ahora con mi vida. Y es bonito, porque en el fondo en ello se cumple lo que San Pablo dice. Cuando uno vive esclavo del amor y de repente desaparece ese amor, uno dice, ¿y ahora qué hago? Pues ¿qué hay que hacer? Seguir viviendo esclavo del amor y descubrir dónde anclar mis cadenas. ¿Dónde quiero yo seguir viviendo el amor? Ya no es mi madre, mi padre, pero ahora ¿quién es? El que Dios me pone para amar. Y por eso es bonito, ¿no? Que cada uno lo descubramos, ¿no? Señor, ¿cómo puedo yo vivir esta esclavitud? ¿Qué personas hay a mi alrededor a quien poder derramar mi amor hacia ellas? Porque a veces las pone muy cerca, pero no nos atrevemos, ¿verdad?, a dar ese paso, a comprometernos, a vincularnos, porque nos cuesta, ¿no? Queremos ser libres, no vincularnos, no comprometernos. Por eso, Señor, no estamos llamados a ser esclavos unos de otros. Y entonces sí que viviremos sujetos en el Espíritu, ¿verdad? Y San Pablo acaba diciendo una cosa muy curiosa, ¿no? Dice, porque el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia, ¿no? Hace ese paralelismo tan bonito como diciendo, el que vive, pues eso, sujeto a la carne, vive muerto, y el que vive sujeto al Espíritu vive vivo. Y para un poco entender esto mejor, ¿verdad?, he cogido un texto de Ezequiel, que es un texto poco conocido muchas veces, ¿no?, pero que habla de cómo el profeta tiene una visión donde ve un montón de huesos secos. Imaginaos, típica imagen de una batalla, ¿no? Y entonces los huesos ahí derramados después de la guerra, secos, es decir, un lugar de muerte, ¿no? Y entonces tiene esta visión Ezequiel donde el Espíritu actúa y revitaliza estos huesos secos, con esta acción del Espíritu. Por eso os la voy a leer y luego algo comento de oración. Entonces me preguntó, «Oh Hijo del hombre, ¿vivirán estos huesos?» Y respondí, «Oh Señor, tú lo sabes». Entonces me dijo Dios, «Profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pondré tendones sobre vosotros, haré subir carne sobre vosotros, los cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor». Profeticé pues, como se me ordenó, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Miré, y he aquí que subían sobre ellos tendones y carne, y la piel se extendió encima de ellos. Pero no había espíritu en ellos. Entonces me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, oh hijo de hombre, y di al espíritu que así ha dicho el Señor Dios. Oh espíritu, ven desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Profeticé,
como se me había mandado, y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida, y se pusieron de pie, un ejército grande en extremo. Es una imagen muy bonita de la Escritura, ¿verdad? Donde a través de la palabra y a través del Espíritu los huesos se revitalizan. Pues esto es lo que hay que pedirle al Señor, ¿no? ¿Qué significa que quien vive en el Espíritu vive? Pues significa esto, que quien vive del Espíritu, de esta esclavitud del amor, tiene una fuerza especial de Dios para vivir ese amor. Y entonces uno dice, es que estoy agotado. Invoca al Espíritu y dará fuerza a tus huesos. Es que no puedo más, porque es que estoy harto de cuidar a esta persona, estoy harto de esta persona con la que convivo. Profetiza, invoca al Espíritu y entonces vivirás. Por eso, Señor, te pedimos, ¿no?, que nos creamos esto. El Espíritu ya vive en nosotros por el bautismo. Pues pídele al Señor, ¿no?, en la Eucaristía, que nos ayude a descubrir esta llamada que tenemos a vivir esclavos del amor mediante el Espíritu.